en la costa olvidada de un rincón paradisíaco llamado Santa Aurora, donde el mar acaricia la arena con ternura y las gaviotas anuncian el amanecer con sus cantos, vivía una joven que parecía haber nacido del propio océano. Su nombre era Luisa. Luisa era una muchacha de cabellos largos como algas doradas y ojos del color de la espuma cuando el sol se despide del horizonte. Caminaba descalza por las callejuelas empedradas de la villa, vestida con telas sencillas que se movían con el viento marino, como si formaran parte de su piel. No era conocida por su riqueza ni por sus palabras. Era su silencio lo que hablaba. Ese suspiro constante que la envolvía como si esperara, desde siempre, por un algo o un alguien que aún no tenía nombre. La floricultura de su tía, un pequeño local perfumado de jazmines, margaritas y bugambilias, era su refugio. Ahí pasaba los días entre pétalos y espinas, armando ramos para bodas que no eran suyas y para enamorados que nunca la vían. Cada mañana, Luisa abría las ventanas del local con una resignación dulce. Observaba el mar y murmuraba, como si hablara con él, aunque no esperaba respuesta. En esa villa, todos conocían a Luisa, pero nadie conocía su alma. Desde que su madre falleciera cuando aún era una niña, Luisa había vivido bajo la tutela de su tía Ramona, una mujer práctica y algo brusca, que creía más en el trabajo que en los sueños. El amor es para los ricos, o para los tontos, decía ella mientras regaba las orquídeas, pero Luisa no respondía. En el fondo de su pecho vivía una llama pequeñita, encendida por las historias de amor que leía a escondidas, por las cartas viejas que encontraba en los libros usados, y por los poemas escritos en servilletas que coleccionaba como si fueran tesoros secretos. En las noches, cuando la brisa era más fresca y las luces de la villa titilaban como luciérnagas cansadas, Luisa caminaba sola por la playa, deslizaba los dedos sobre el agua, recogía conchas rotas y las guardaba en un cajón. Nadie sabía para qué. Tal vez para reconstruir algo que ni ella sabía qué era. Los hombres del pueblo la admiraban en silencio, algunos por su belleza tranquila, otros por esa tristeza que parecía un canto lejano. Pero ninguno se atrevía a cruzar el umbral que ella misma había marcado, sin palabras, con su distancia delicada. Luisa era la flor más hermosa del lugar, pero también la más inaccesible. Los días pasaban iguales, como un bordado repetido. Las olas, el trabajo, el silencio, hasta que un día, sin anuncio ni explicación, un estruendo diferente rompió la rutina. Desde lejos, un helicóptero surcó el cielo turquesa, provocando un murmullo entre los pescadores y amas de casa. Nadie recordaba haber visto algo tan moderno, tan fuera de lugar en aquel pedazo del mundo detenido en el tiempo. Luisa levantó la vista, intrigada. Por un momento, sintió algo en el pecho. Un presentimiento, una vibración extraña. El viento se volvió más cálido. La flor que sostenía entre los dedos se deshojó sin motivo. Algo estaba por cambiar, aunque ella aún no lo supiera. Y así comenzaba el movimiento del destino, como una ola silenciosa que, desde muy lejos, ya se acercaba para transformar su mundo para siempre. La noticia se esparció por Santa Aurora, más rápido que una tormenta en alta mar. Un millonario había comprado la antigua mansión abandonada en lo alto del acantilado, esa que todos evitaban por supersticiosos, y que, desde hacía años, solo servía de nido para gaviotas y murciélagos. Nadie entendía por qué alguien de tanto dinero elegiría ese rincón olvidado del mundo. Pero lo que nadie imaginaba era que ese hombre no buscaba descanso, sino redención. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. Rómulo Montemayor llegó como llegan los huracanes. Inesperado, ruidoso, y con un aire de peligro que ponía los nervios de punta. Su helicóptero descendió en medio del campo de agaves que bordeaba la costa, levantando una nube de polvo que obligó a todos los curiosos a cubrirse el rostro. Algunos dijeron que llevaba lentes oscuros. Otros juraron que sus zapatos costaban más que toda la florería de la tía Ramona. Pero todos coincidían en una cosa. Era guapo como un pecado y tan inalcanzable como el cielo. Desde la escalinata de la mansión, que en cuestión de días comenzó a transformarse en un palacio de mármol y vidrio, Rómulo observaba la villa como un rey que inspecciona su nuevo reino. Pero había algo extraño en él. No era arrogante como los ricos que a veces pasaban en yates por la bahía. Tampoco era altanero. Era silencioso, reservado,
como si ocultara algo detrás de ese traje perfectamente cortado. Caminaba con una elegancia que no se aprende en ninguna escuela, y su mirada parecía buscar algo que no lograba encontrar. Los habitantes de Santa Aurora, acostumbrados a la rutina y la calma, comenzaron a inventar teorías. Algunos decían que venía huyendo de un escándalo en la ciudad. Otros aseguraban que su fortuna estaba manchada por tragedias y traiciones. Las mujeres murmuraban en las ventanas. Los hombres lo observaban con recelo. Y los niños lo seguían con fascinación, como si fuera un personaje de película. Pero Rómulo no hablaba con nadie, solo con su asistente personal, un hombre delgado y meticuloso llamado Jaime, quien parecía más un mayordomo que un secretario. A través de él, Rómulo mandaba traer muebles, arte, libros raros y vinos importados, pero también flores, docenas de flores frescas que debían ser entregadas todas las mañanas en la terraza de su mansión. Nadie entendía por qué. Nadie, excepto Luisa. El primer día que ella recibió el pedido, creyó que se trataba de un error. Un arreglo de jazmines, lirios y camelias exóticas. Aquello no era común, pero la solicitud era clara. Entrega directa a la casa Montemayor, a nombre del propio dueño. Ramona bufó de disgusto, negándose a pisar la mansión. ¿Para qué alimentar los caprichos de un rico aburrido?, dijo. Pero Luisa, sin saber por qué, aceptó ir. Subió la colina con el corazón latiendo fuerte, las flores en brazos y los pies descalzos cubiertos de polvo blanco. La reja de hierro se abrió automáticamente, como por arte de magia, y ella caminó hasta la entrada, donde Jaime la esperaba con una cortesía seca. No pudo ver a Rómulo esa vez. Solo dejó las flores y se marchó. Pero desde la ventana del segundo piso, él sí la vio. Y durante varios minutos no hizo otra cosa que observar cómo esa joven se alejaba por el camino de tierra, con su falda bailando al ritmo del viento. No sabía su nombre, pero algo en ella le resultó familiar, como una melodía que se ha olvidado pero no desaparece. En los días siguientes, Rómulo pidió flores todos los días. No cualquier tipo. Siempre jazmines, siempre frescos, siempre entregados por la misma florista. Luisa empezó a inquietarse. ¿Por qué ese hombre quería verla? ¿Por qué no bajaba nunca al pueblo? ¿Por qué, cuando pasaba cerca de la mansión, sentía una electricidad extraña en el aire? Santa Aurora ya no era la misma. Y ella, aunque no lo admitiera, tampoco. Era una mañana distinta en Santa Aurora. Las olas rompían con más fuerza. El cielo estaba particularmente azul, y el aire llevaba un perfume a salitre mezclado con algo más. Algo como presagio. Luisa se había levantado antes del alba, como siempre. Pero aquella vez no para preparar flores, sino para ayudar a su tía Ramona en la compra semanal en la feria del puerto. La feria era un caos organizado. Puestos de frutas rebosaban en colores. Pescadores gritaban sus precios con la energía de quien ha peleado contra el mar, y niños corrían entre barriles y canastos de camarones. Entre el bullicio, Luisa caminaba ligera, con una canasta colgada del brazo y un pañuelo amarrado al cabello para protegerse del sol. Su andar era casi flotante, invisible entre la multitud, hasta que el destino decidió que ya no sería invisible nunca más. Rómulo, por primera vez desde su llegada, había salido de su refugio. Vestía informalmente, pero su postura lo delataba, espalda erguida, paso firme, mirada que no evitaba nada. Nadie en la feria sabía quién era, excepto los pocos que lo habían visto desde lejos. Sin embargo, su presencia impuso un silencio momentáneo entre quienes lo cruzaban. No saludó a nadie, no miró a nadie. Hasta que sucedió. En una esquina de la feria, Luisa, absorta en la elección de unas naranjas frescas, dio un paso hacia atrás sin mirar. Rómulo, que pasaba en ese instante, tropezó con ella. El impacto fue leve, pero suficiente para que la canasta de Luisa cayera, y con ella, varias frutas que rodaron por el suelo empedrado. El tiempo pareció detenerse. Ella se agachó de inmediato, murmurando una disculpa apenas audible. Pero al levantar la vista, sus ojos chocaron con los de él. Fue un segundo, tal vez menos, pero bastó para que los dos sintieran algo que no sabían explicar. El mundo continuó su curso, el mercado siguió gritando, pero para ellos, el silencio fue absoluto. Rómulo se agachó también, recogiendo una naranja que aún rodaba.
Sus dedos rozaron los de ella al entregársela. No dijeron palabra. Solo se miraron. Y en esa mirada, tan breve como intensa, algo quedó sembrado. Una chispa. Una inquietud. Una pregunta. Luisa se levantó apresurada, agradeció en voz baja y se alejó con el rostro encendido. Rómulo la siguió con la mirada, con una ligera inclinación de cabeza, como si intentara entender por qué ese encuentro tan simple lo había dejado, sin aliento. El resto del día fue borroso para ambos. Ella no podía sacarlo de la mente. Él no podía dejar de preguntarse quién era esa joven de vestido azul con olor a cítricos y jazmín. Por primera vez en años, el recuerdo de una mujer lo descolocaba. Esa noche, desde su terraza, Rómulo miró las estrellas sin encontrarles forma. Encendió un cigarro que apagó al segundo. Caminó de un lado a otro, inquieto. Jaime, su asistente, le ofreció una copa de vino. Él la rechazó. «Hoy vi a alguien», murmuró, casi para sí mismo. Jaime no preguntó nada. Sabía que su jefe nunca decía palabras al azar. Y en la florería, mientras acomodaba un ramo sin destino, Luisa dejaba caer una flor al suelo. No la recogió. No pudo. Su mente estaba atrapada en unos ojos que no conocía, pero que la miraron como nadie antes lo había hecho. Esa noche, Santa Aurora durmió tranquila. Pero bajo esa calma, dos corazones despertaban. Los días siguientes al encuentro en la feria fueron distintos. No hubo palabras cruzadas, pero algo invisible los unía. Rómulo seguía pidiendo flores, y Luisa seguía llevándolas. Sin embargo, cada entrega se volvía una pequeña ceremonia. Ella llegaba más temprano, se detenía un instante más en la entrada, y él, desde alguna ventana alta, observaba sin ser visto. Había en el aire una tensión suave, como esas brisas que preceden a las grandes tormentas, pero sin amenaza, más bien, como si algo hermoso estuviera por desatarse. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a pintarse de naranjas y rosas, Luisa subió como un nuevo ramo de jazmines, cuidadosamente seleccionados. La puerta principal de la mansión estaba entreabierta, lo cual nunca había sucedido antes. Jaime no estaba. Y por primera vez, Luisa sintió que no estaba simplemente entregando flores. Estaba siendo invitada. Al cruzar el umbral, sus pasos resonaron en el mármol pulido. El aire olía a madera recién barnizada y a perfume masculino. La casa, pese a ser moderna y elegante, tenía algo melancólico, como si su dueño hubiese intentado llenar el espacio con lujo para esconder el vacío que lo habitaba. En la terraza, con vista directa al mar, estaba Rómulo. No llevaba su traje habitual. Esta vez vestía una camisa blanca arremangada, desabotonada en el cuello, y pantalones de lino claro. Tenía en la mano una copa de cristal que sostenía con descuido, como si ni siquiera recordara tenerla. Al oír los pasos, se giró. No sonrió. No hizo ningún ademán exagerado. Solo la miró, como si la hubiera estado esperando desde hacía años. «Pensé que el atardecer sería mejor con compañía», dijo, con voz serena. Luisa no respondió. Solo avanzó, insegura, y colocó el ramo sobre la mesa de piedra que dividía el espacio entre ellos. El silencio se acomodó entre ambos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de presencias, de posibilidades no dichas. Ambos se sentaron. No se miraban directamente, pero se escuchaban con atención. Rómulo comenzó a hablar, sin mirar al mar ni a ella, como si lo hiciera consigo mismo. Habló de la ciudad, del ruido, de las personas vacías, de cómo había comprado la casa por capricho, pero al llegar se sintió diferente. Más liviano. Más humano. Luisa no decía mucho. Su papel, por ahora, era escuchar. Y lo hacía con el alma abierta. De vez en cuando, él se detenía a observar su reacción, buscando en su rostro señales de juicio o burla, pero solo encontraba calma, un tipo de aceptación que no había conocido antes. Cuando el sol tocó el horizonte, tiñendo todo de oro, Rómulo mencionó algo que cambió la energía entre ellos. «No suelo hablar con nadie, pero contigo es distinto. No sé por qué». Luisa bajó la mirada, fingiendo no haber escuchado. El corazón le latía con fuerza, pero no era miedo. Era una emoción que no tenía nombre. Al levantarse para marcharse, él la detuvo con una frase corta, casi casual. «¿Mañana también traerás flores?».
Ella asintió, sin palabras. Y antes de irse, recogió una flor del ramo que ella misma había traído y la colocó en un pequeño jarrón junto a él. Esa noche, Rómulo se quedó observando el mar, con la flor a su lado y una sonrisa apenas perceptible. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo, y Luisa, al bajar la colina, no tocaba el suelo. Flotaba en una nube de pensamientos, de posibilidades, de algo nuevo que apenas comenzaba a germinar. En Santa Aurora, el sol se había escondido, pero el amor apenas empezaba a asomar. Desde aquella tarde en la terraza, algo se había transformado en la atmósfera de Santa Aurora. El aire parecía más denso, cargado de una electricidad imperceptible, y el mar, eterno confidente de la villa, murmuraba secretos entre sus olas. Luisa continuaba subiendo a la mansión todos los días, pero ya no era solo por las flores. Lo que antes era entrega, ahora era encuentro. Rómulo la esperaba sin decirlo. La rutina se había convertido en ritual. Ella llegaba. Él la recibía. Hablaban poco. Pero cada silencio entre ambos era más elocuente que 1000 palabras. Y aunque ninguno lo confesara, ambos sabían que algo crecía entre ellos, lento, inevitable, como la marea subiendo en la noche. Pero el corazón de Rómulo no estaba limpio. Había heridas viejas que aún supuraban en el silencio, sombras que lo seguían incluso bajo el sol radiante de Santa Aurora. Y una noche, esas sombras comenzaron a hablar. Todo empezó con una caja. Estaba guardada en una de las habitaciones del ala norte de la mansión, un sector que permanecía cerrado desde su llegada. Nadie entraba allí, ni siquiera Jaime, su asistente fiel. Pero aquella noche, incapaz de dormir y cansado de sus propios pensamientos, Rómulo decidió abrirla. Encendió una lámpara antigua, caminó descalzo por el suelo frío, y se detuvo frente a una puerta que no abría desde hacía años. Al empujarla, el aire viejo y estancado lo envolvió como un recuerdo olvidado. La caja estaba en un armario polvoriento, envuelta en una tela de lino desgastada. La reconoció de inmediato. Era la misma que su madre había guardado con celo durante décadas, antes de morir. No recordaba por qué la había traído consigo. Tal vez porque no se atrevía a dejarla atrás. Dentro de ella había cartas, fotografías, un anillo de mujer y un pañuelo bordado con un nombre que lo hizo detener la respiración. Elisa. Ese nombre, ese rostro, esa historia, pertenecían a un tiempo que él había intentado sepultar. Elisa fue su prometida, su primer amor, la única mujer que había logrado tocar su alma. Y también, la que desapareció sin explicación, dejándole una herida que nunca cicatrizó. Rómulo cerró los ojos. La habitación giraba. El pasado lo abrazaba con fuerza, como si se negara a morir. Recordó los días en que Elisa le hablaba de una playa lejana, de un lugar pequeño donde la vida era simple. ¿Sería Santa Aurora? ¿Sería casualidad o destino que él hubiera terminado allí? Al día siguiente, su rostro estaba más serio. Luisa notó la diferencia, aunque él fingiera que todo estaba igual. Pero los ojos delataban a Rómulo. Ya no eran tranquilos, sino tormentosos. La conversación fue breve. Él no mencionó nada. Ella no preguntó. Pero cuando se marchó, Luisa sintió que algo oscuro lo envolvía. Esa misma tarde, empujada por una inquietud que no comprendía, Luisa fue al archivo del pueblo, un edificio modesto donde se guardaban documentos antiguos, nacimientos, defunciones, registros de tierras y fotos sepia de otros tiempos. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez solo quería entender por qué el aire se había tornado tan denso alrededor de Rómulo. Mientras hojeaba papeles sin orden, encontró un recorte amarillento de periódico de hace muchos años. Heredero de la familia Montemayor envuelto en escándalo tras desaparición de su prometida, Elisa R. El recorte estaba incompleto, rasgado en los bordes. No decía más, pero bastó. Luisa cerró los ojos. El nombre. El gesto de Rómulo al mencionar el pasado. Su tristeza al mirar el mar. Todo cobraba sentido. Él no estaba huyendo del mundo. Estaba huyendo de sí mismo. Y justo cuando se preparaba para marcharse, una anciana del pueblo, de paso lento y voz gastada, se le acercó.
Señaló el recorte y murmuró con aire cómplice. Dicen que esa mujer huyó embarazada. Luisa se congeló. No supo qué responder, ni qué pensar. Solo sabía una cosa. El pasado de Rómulo no estaba enterrado, estaba vivo. Y tal vez, más cerca de lo que imaginaban. Santa Aurora era un suspiro de calma cuando caía la noche. Las farolas antiguas lanzaban una luz tenue sobre las calles empedradas, y el murmullo de las olas era lo único que osaba romper el silencio. En lo alto del cielo, una constelación de estrellas comenzaba a brillar como si alguien, desde el universo, hubiese decidido escribir una historia de amor con puntos de luz. Luisa no sabía por qué aceptó la invitación. Tal vez porque en su interior algo le gritaba que aquella noche no sería como las otras. O tal vez porque, a pesar del misterio que rodeaba a Rómulo, había algo en su mirada que la hacía confiar. No en lo que él decía, sino en lo que callaba. Él la esperaba en la playa, lejos del pueblo, donde las rocas formaban un refugio natural que los aislaba del resto del mundo. Había preparado una pequeña fogata con leña seca, y sobre una manta de lino colocó una cesta con frutas y pan. Nada ostentoso, nada costoso. Solo detalles sencillos que, de algún modo, decían más que cualquier palabra. Luisa llegó sin hacer ruido, como quien entra a un templo. Sus pies desnudos pisaban la arena con delicadeza, y su vestido claro danzaba con el viento marino. Rómulo la vio aproximarse, y por un instante se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento suyo rompiera o espantara, o desvaneciera, o alejara aquel momento. Se sentaron juntos, frente al fuego, sin hablar. El mar se extendía frente a ellos como un espejo oscuro que reflejaba sus pensamientos. Las llamas iluminaban los rostros, y cada chispa que se elevaba al cielo parecía una promesa no dicha. Rómulo sacó de la cesta una fruta cortada en finas rebanadas y se la ofreció a Luisa. Ella aceptó, tímida. Y por primera vez desde que se conocieron, compartieron una sonrisa sin reservas. No había máscaras. No había silencios incómodos. Había algo nuevo, algo que no necesitaba ser definido. Nunca había estado en un lugar tan tranquilo, murmuró él, rompiendo la calma con una voz suave. Luisa lo miró de reojo. Sabía que no se refería al paisaje. Sabía que hablaba de ella. Él desvió la mirada al cielo, y con un gesto casi infantil, señaló una estrella brillante sobre el horizonte. Mi madre solía decir que cuando uno ve una estrella fugaz, debe pedir un deseo en silencio, y nunca contárselo a nadie. Porque si lo dices, se rompe. Luisa alzó el rostro al cielo, buscando la estrella. No habló, pero sus ojos, brillando con la luz del fuego y del firmamento, parecían guardar cientos de deseos que jamás se atrevería a pronunciar. Y entonces, como si el universo quisiera jugar con ellos, una estrella cruzó el cielo. Ambos la vieron, ambos callaron, y ambos, en el silencio compartido, desearon lo mismo. Minutos después, cuando el fuego se apagaba lentamente y el viento soplaba más frío, Rómulo se quitó su saco de lino y lo colocó sobre los hombros de Luisa, sin decir nada. Un gesto sencillo, pero lleno de ternura. Ella bajó la mirada, tocando el tejido con las yemas de los dedos. Agradecida, emocionada, confundida. Antes de que la noche se hiciera demasiado oscura, él la acompañó hasta la entrada del pueblo. No la tocó. No intentó retenerla. Solo caminó a su lado, en silencio, como si sus pasos ya hubieran aprendido a seguir los de ella. Al llegar, Luisa se volvió hacia él y, por un instante, pensó en decir algo. Algo simple. Algo como, gracias, o, me gustó la noche, o, quiero volver a verte. Pero no dijo nada. Solo sonrió. Y él le devolvió la sonrisa, esa que no era de millonario, ni de hombre herido, sino de alguien que, por fin, se sentía vivo otra vez. Cuando se despidieron, el viento llevó consigo el eco de algo que todavía no era amor, pero ya tampoco era nada. Y en lo alto, las estrellas seguían brillando, como testigos, como cómplices. La calma en Santa Aurora era traicionera. Bajo el ritmo pausado del oleaje y los saludos rutinarios de los vecinos, latía una red silenciosa de miradas, juicios y palabras no dichas. En un pueblo pequeño,
Cada paso fuera del camino trazado se convertía en tema de conversación, y el romance, sobre todo cuando se tejía entre mundos distintos, era combustible para las lenguas inquietas. Luisa no era la misma desde aquella noche estrellada. Caminaba diferente, como si flotara. Sus manos, antes ocupadas con los ramos y los tallos, ahora se distraían acariciando pétalos con ternura ausente. Y sus ojos miraban más allá del horizonte, como si buscaran algo que solo ella podía ver. Los clientes de la florería notaron el cambio. La señora Carmela, vieja amiga de la tía Ramona, fue la primera en lanzar la pregunta, sin filtro ni sutileza. «¿Y tú, niña, por qué sonríes como si te hubieran regalado la luna?» Luisa, sorprendida, negó con una sonrisa tímida, pero su rubor la traicionó. La señora Carmela no necesitó más. En cuestión de horas, toda la villa murmuraba. En las mesas del café, en la fila de la panadería, en la plaza junto a la iglesia, el nombre de Luisa comenzó a aparecer junto a otro, Rómulo Montemayor. Las conjeturas crecieron como hiedras sobre paredes viejas. Algunos decían que él la había seducido con promesas de riqueza. Otros afirmaban que ella solo buscaba escapar de su vida simple. Había quienes susurraban que ya vivía con él en secreto. Y unos pocos, los más románticos, suspiraban diciendo que por fin el millonario había encontrado algo que el dinero no podía comprar. La tía Ramona, al escuchar los comentarios en la pescadería, regresó a casa con el rostro encendido y los pasos furiosos. Al llegar, lanzó un paño sobre el mostrador y enfrentó a Luisa con voz cortante. «¿Qué haces tú con ese hombre, Luisa? ¿Te estás olvidando de quién eres?» Luisa no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque aún estaba tentando entender o qué sentía. No era un juego, no era un capricho. Era algo que nacía despacio, como las raíces de una flor que nadie ve, pero que un día transforma la tierra que habita. Esa noche, sentada junto a su ventana, Luisa escuchó los susurros del mar mezclarse con los de la villa. Su corazón se sentía dividido. Por un lado, el deseo de vivir ese amor sin miedo. Por otro, la culpa sutil de no encajar en el molde que todos esperaban para ella. En la mansión, Rómulo tampoco dormía. Sabía lo que se decía. No necesitaba escucharlo. Jaime, fiel como siempre, le había informado de todo. Pero lo que realmente le dolía no eran los chismes, sino el temor de que Luisa se alejara por causa de ellos. Al amanecer, Luisa encontró una nota en su cesta de flores, escrita con tinta azul, en una caligrafía firme. «Cuando el mundo hable, que tu corazón no calle. R». Ella apretó la nota contra el pecho y cerró los ojos. No sabía qué futuro la esperaba. Pero sí sabía una cosa. Aquel suspiro que sentía al pensar en Rómulo ya no era de duda, era de certeza. Y en los rincones del pueblo, entre los murmullos y los juicios, un nuevo rumor comenzaba a nacer. Que el amor, incluso en los lugares más pequeños, siempre encuentra una forma de florecer. El amor, por más puro y delicado que sea, nunca crece sin enfrentar tormentas. Y en Santa Aurora, donde los días se pintaban de brisa marina y los atardeceres olían a sal y bugambilia, aquella primera prueba del corazón no tardó en llegar. No venía del pasado de Rómulo, ni del rumor persistente del pueblo. Venía del mar. De la misma tierra que Luisa había pisado desde niña. Una mañana nublada, en la que el sol se escondía tímido detrás de nubes perezosas, un hombre regresó al puerto. Nadie lo esperaba, nadie lo había anunciado. Pero su presencia fue suficiente para que los pescadores dejaran sus redes y las mujeres interrumpieran sus charlas. Él caminó con paso firme, con la seguridad de quien conoce cada piedra del camino, y al mismo tiempo, con el aire áspero de alguien que había vivido demasiado en poco tiempo. Se llamaba Lucas, alto, moreno, de rostro curtido por el sol y los años no vividos. Había partido años atrás en busca de fortuna, de aventuras o tal vez de sí mismo, dejando a Luisa con una carta breve y un silencio que pesaba más que cualquier despedida. Ella nunca habló de eso, nunca lloró en público, pero todos sabían que, durante mucho tiempo, esperó verlo volver, y ahora estaba allí, con el cuerpo más ancho, a alma más cerrada y los ojos. Esos ojos aún buscaban Osdela. La noticia corrió por la villa como fuego en hojarasca seca. Luisa no tardó en enterarse.
Estaba en la florería, acomodando un ramo de jazmines cuando Ramona entró sin tocar la puerta, con el rostro pálido. Lucas está de vuelta. El jarrón en las manos de Luisa tembló. No se rompió, pero el agua salpicó como si una tormenta pequeña hubiera estallado en su interior. Durante horas, evitó salir. Su mente era un remolino de recuerdos y preguntas. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué buscaba? ¿Sabía lo de Rómulo? La respuesta llegó al caer la tarde, cuando Lucas apareció frente a la florería, con el sombrero en la mano y el pasado colgado del cuello como una cruz. No dijo mucho. Solo pidió hablar. Ella, contra el juicio de su tía y el suyo propio, aceptó. Caminaron hasta el muelle, donde tantas veces, años atrás, habían compartido sueños de juventud. Pero esta vez, las palabras no fluían igual. Lucas fue directo. Habló de arrepentimiento, de soledad, de errores. Dijo que pensaba en ella cada día, que quería volver a empezar, que aún la amaba. Luisa escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, como quien escucha la canción de un tiempo que ya no le pertenece. Su corazón, tan dócil antes, ahora latía por otro nombre, pero no era fácil decirlo, porque Lucas no era un extraño, era parte de su historia. «Hay otro, ¿verdad?», preguntó él, sin esperar respuesta. Luisa bajó la mirada, y en ese gesto, le dijo todo. Lucas apretó los labios. No gritó, no suplicó, solo asintió con resignación amarga. «Entonces, que te cuide mejor que yo lo hice». Al día siguiente, Rómulo se enteró. Jaime, como siempre, le había informado, con ese tono neutro que evitaba juicios pero nunca ocultaba la verdad. Rómulo no dijo nada de inmediato. Se encerró en su estudio por horas. No porque dudara de Luisa, sino porque conocía bien lo que el pasado podía provocar. Al anochecer, bajó a la villa por primera vez en semanas. Caminó hasta la florería. No para reclamar, no para exigir, solo para verla. Ella lo esperaba en la entrada, como si supiera que vendría. No hablaron de Lucas. No hacía falta. En el lenguaje de los enamorados verdaderos, el silencio también es confianza. Y así, sin promesas ni explicaciones, Rómulo le ofreció su mano. Luisa la tomó. La primera prueba había llegado, y no los separó. Los unió. El mar, siempre testigo silencioso de las emociones que atravesaban Santa Aurora, parecía más calmo esos días. Las olas rompían con ternura, como si intentaran consolar a quienes caminaban por la orilla con el corazón en vilo. Rómulo y Luisa, después de la tormenta emocional que significó el regreso de Lucas, habían encontrado en el silencio una forma de reencontrarse. Sin grandes palabras, sin gestos teatrales. Apenas miradas largas, paseos tranquilos, y una paz que se construía poco a poco. Pero Rómulo, hombre de silencios y elegancia, sentía que eso no era suficiente. Había algo en el alma de Luisa que él deseaba cuidar, preservar y también agradecer. No por lo que ella hacía, sino por lo que era. Por la forma en que lo miraba sin juzgarlo. Por la calma que traía consigo. Por la manera en que su mundo había dejado de ser gris desde que ella entró en él. Por eso, una mañana en que el sol aún no se atrevía a brillar con fuerza, Rómulo salió solo. Caminó por la playa como si buscara algo sin saber exactamente qué. El aire olía a sal y a nostalgia. Sus zapatos dejaron huellas que el agua no tardaba en borrar. Y justo cuando pensaba en regresar, sus ojos se detuvieron en una pequeña concha. No era grande ni particularmente llamativa, pero tenía un diseño en espiral perfecto, casi imposible. La levantó con cuidado. Estaba entera, limpia, blanca con toques rosados, como si lo hubiera estado esperando. Esa misma tarde, en la mansión, mandó a buscar a un joyero del pueblo vecino. No pidió oro ni diamantes, solo que montara la concha sobre un cordón sencillo de cuero claro. El artesano, intrigado, preguntó si era para alguien especial. Rómulo sonrió apenas. No respondió. Al día siguiente, cuando Luisa llegó como de costumbre con su ramo de flores frescas, Rómulo la recibió en el jardín trasero de la mansión. Había preparado un pequeño desayuno bajo una pérgola decorada con bugambilias y jazmines silvestres. Nada lujoso, solo pan, miel y café con canela, como sabía que a ella le gustaba. Ella se sorprendió,
pero aceptó la invitación sin palabras. Se sentaron entre el perfume de las flores y la brisa del mar. Y, al final de la comida, Rómulo sacó una pequeña caja de madera tallada y la deslizó hacia ella sobre la mesa. Luisa abrió la caja con cuidado. Dentro, la concha colgaba de su cordón, tan delicada y luminosa que parecía una joya antigua. Al tocarla, sintió un escalofrío suave. Era más que un presente. Era una ofrenda. «Es del mar», dijo él, finalmente. «Como tú». Luisa no respondió. Sus ojos se llenaron de agua, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No hacían falta, ya todo estaba dicho. Se levantó, rodeó la mesa, y lo abrazó. No con pasión desbordada, sino con una dulzura serena que le habló directamente al alma. Él cerró los ojos, y por un instante se permitió bajar la guardia, abrir el pecho, y dejar que la ternura entrara sin resistencia. Esa tarde, Luisa regresó a casa con el collar puesto, escondido bajo su blusa, como si llevara un secreto contra el corazón. Y en la villa, aunque nadie lo viera, algo había cambiado. Porque cuando un hombre le da a una mujer un trozo del mundo que ella ama, es porque su alma ya pertenece a ella. Santa Aurora. Ese rincón olvidado del mapa donde el mar y la tierra parecían haberse enamorado en un pacto eterno de silencio y sal. Se preparaba para una noche especial. La Fundación Amigos del Mar, una pequeña organización local dedicada a proteger la vida marina y apoyar a las familias de pescadores, celebraría su gala anual. No era un evento de lujo, pero sí de importancia. Un momento en que todos, desde el alcalde hasta el panadero, se vestían con lo mejor que tenían para celebrar, brindar y, sobre todo, mirar. Este año, sin embargo, había un rumor que lo cambiaba todo. El señor Montemayor, el millonario reservado de la mansión sobre el acantilado, había confirmado su asistencia. Y aún más escandaloso para algunos y romántico para otros, iría acompañado. La noticia se esparció como pólvora. Nadie sabía con certeza quién sería su pareja, pero en las panaderías y puestos de pescado, en los bancos e igrejas, todos tenían la misma sospecha. Luisa. Ella, al enterarse, quedó en silencio. No había sido una invitación directa, ni tampoco pública. Solo una pequeña nota dentro de su cesta de flores, escrita a mano con la misma tinta azul. Si aceptas acompañarme esta noche, deja tu puerta entreabierta cuando la luna esté en lo alto. R. El corazón de Luisa latía con una fuerza nueva. No de miedo, sino de vértigo. La villa era pequeña, pero esa noche sería escenario de algo grande. Y ella, la florista descalza, la muchacha de mirada de agua, sería el centro de todas las miradas. No por vanidad, sino por amor, por destino. Ramona, aunque escéptica, le ofreció su vestido de juventud, un modelo azul profundo que alguna vez usó en una fiesta a la que ya nadie recordaba haber asistido. Lo sacó del baúl con ares de quien desentierra un pasado cuase mágico. Luisa lo ajustó con la delicadeza de quien sabe que la belleza no está en las joyas, sino en el momento. Cuando la luna se alzó en el cielo, Luisa abrió la puerta, no esperó, no dudó, y Rómulo apareció. No en carro de lujo, no con escolta, a pie, como un hombre común, con un traje gris oscuro impecablemente entallado, pero sin brillo. Porque el brillo ya lo tenía en la mirada. No hablaron mientras caminaban hasta el salón del Club del Puerto, donde las luces ya bailaban al ritmo de una orquesta local. Al entrar, el silencio fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Los músicos tardaron un compás en seguir tocando. Todos los ojos se posaron sobre ellos. Luisa, con su cabello recogido en una trenza suelta y los labios pintados del color de la bugambilia, caminaba como si el suelo no la tocara. A su lado, Rómulo parecía haber nacido para llevarla del brazo. No era una pareja convencional. No bailaban al ritmo que los demás. No se reían en voz alta. No buscaban llamar la atención. Pero su presencia se sentía. Era como una melodía antigua que todos conocían, aunque no supieran de dónde. Durante la velada, Rómulo fue presentado al alcalde, a los donadores, a las autoridades locales. Y en cada presentación, él decía lo mismo. Les presento a Luisa, la mujer que cambió mi vida. Aquella frase, sencilla y directa, causó conmoción. Algunos se sonrojaron, otros bajaron la mirada. Había quienes se burlaban en secreto,
pero la mayoría no podía evitar sentir una punzada de envidia o de ternura. Cuando llegó el momento del primer baile, Rómulo extendió la mano a Luisa. Ella dudó un segundo, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Y luego, con una sonrisa que llevaba la ternura del mar y la firmeza de la tierra, aceptó. La música comenzó. Una melodía lenta, nostálgica, con sabor a bolero y perfume de nostalgia. Rómulo y Luisa giraban en el centro del salón, ajenos al mundo, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. No hablaban. Sus miradas bastaban. Las manos se entrelazaban con suavidad, y los corazones danzaban a un ritmo que solo ellos entendían. El resto de la noche transcurrió entre suspiros y miradas. Luisa no se separó de Rómulo. Él, por su parte, no la dejó sola ni un instante. Había en su forma de mirarla una mezcla de orgullo y cuidado, de pertenencia sin posesión, como si supiera que ella no era suya, pero sí lo era su alma. Al final de la gala, cuando la orquesta tocó su última nota y los invitados comenzaron a marcharse, Rómulo llevó a Luisa hasta el mirador del puerto. Allí, bajo las luces lejanas de los barcos y el cielo cargado de estrellas, él la miró con una serenidad que desarmaba. «Gracias», susurró, apenas audible. Luisa no preguntó por qué. Solo se acercó y apoyó la cabeza sobre su hombro. El mundo seguía girando. Pero en Santa Aurora, esa noche, el amor ya tenía nombre y rostro, y todos lo habían visto. El eco del baile aún flotaba en el aire de Santa Aurora cuando la madrugada comenzó a colorear el horizonte con pinceladas suaves de lila y melocotón. Las calles del pueblo dormían, pero había una casa donde los relojes habían dejado de contar el tiempo. Era la mansión de Rómulo Montemayor. Tras la gala, Rómulo y Luisa caminaron de regreso sin prisa. No se tomaban de la mano, pero entre ellos vibraba una energía palpable, como si cada paso compartido encendiera algo más profundo. No se miraban, pero ambos sabían que ya no podían ignorar lo que sentían. La noche no había sido una más. Fue una afirmación silenciosa de lo que el corazón ya gritaba. El cielo clareaba lentamente cuando cruzaron los portones de hierro. El jardín de la mansión, aún con el perfume de las bugambilias, parecía cómplice. Las luces bajas iluminaban el sendero de piedras, e a brisa carregava consigo a lembrança das músicas dançadas. Rómulo abriu a porta e, num gesto sutil, deixou-a aberta para ela. Luisa não hesitou. Sabia que não se tratava de um convite indecente, e sim de um momento em que a alma precisava falar, frente a frente, sem testemunhas. A sala estava em penumbra. O silêncio não era desconfortável, mas intenso. Ele acendeu uma única vela sobre a mesa de mármore, e a chama os iluminou como se fosse uma cena escrita pelos deuses do drama e da paixão. Rómulo se aproximou devagar. Não havia pressa em seus gestos, nem ansiedade. Seus olhos buscavam os dela como quem pede permissão para atravessar uma ponte frágil. Luisa, parada diante dele, sentia o coração pulsar como tambor de festa. Mas sua expressão era serena. Estava ali inteira, sem máscaras. A mulher que ele conheceu na floricultura, a que caminhava pela praia em silêncio, a que agora se vestia de gala mas continuava sendo feita de simplicidade e força. Não sabia que podia sentir algo así outra vez, sussurró él, como si hablara al viento, no a ella. Ella no respondió. Pero dio un paso, solo uno, el justo. Fue suficiente. Rómulo levantó una mano, y con la yema de los dedos rozó la mejilla de Luisa. Era un roce tan leve, tan respetuoso, que parecía una caricia de luz. Luego, sin palabras, inclinó el rostro, y su aliento se mezcló con el de ella. Un segundo. 2. Hasta que los labios se encontraron. No fue un beso torpe ni tímido. Tampoco fue un beso desesperado. Fue un beso lleno de todo lo que se habían callado. De las miradas que se alargaban en silencio. De las veces que se rozaron sin tocarse. De los suspiros contenidos. Fue un beso de confesión, de rendición, de aceptación. Un beso que encendía el alma sin quemar la piel. La vela titilaba al ritmo de sus corazones. Rómulo la rodeó con los brazos, no como quien quiere poseer, sino como quien quiere guardar un tesoro. Luisa se dejó envolver, apoyando la frente en su pecho. Y allí, en ese abrazo que no necesitaba traducción,
Ambos entendieron que el amor no había llegado por casualidad, que era destino, que era fuego sereno. La noche se fue diluyendo, y cuando el sol asomó por detrás del mar, ellos aún estaban juntos, sentados en la terraza, en silencio, compartiendo un café preparado por Jaime, que con su sabiduría de viejo asistente, no dijo ni una palabra. Luisa sostenía la taza con las dos manos, y en su cuello, el colgante de la concha brillaba discretamente bajo los primeros rayos del día. No hubo promesas, no hubo declaraciones grandiosas, solo un gesto de Rómulo al colocar una manta sobre los hombros de Luisa, e o olhar dele diciendo, a partir de agora, você non sentirá mais frío. Y así, con un beso y una mañana compartida, el amor dejó de ser posibilidad para convertirse en certeza. Santa Aurora despertaba. Pero para ellos, el mundo ya había comenzado a girar de nuevo. Ne Santa Aurora. Los días parecían continuar con su ritmo habitual. El mercado abría con los primeros rayos del sol. Los pescadores regresaban de sus faenas nocturnas, y las campanas de la iglesia marcaban las horas con su eco suave sobre el pueblo. Pero para Luisa, nada era igual. Después del beso, después de aquella madrugada silenciosa en la terraza de la mansión, algo en su interior había despertado. No era euforia, no era vértigo, era una paz nueva, como si finalmente hubiese encontrado el lugar exacto donde debía estar. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora, y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10.000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Rómulo, por su parte, se mostraba más presente, más abierto. Bajaba al pueblo con más frecuencia, saludaba a los vecinos con un gesto discreto, y hasta se permitió sentarse una tarde en la plaza central, a tomar un helado junto a Luisa, mientras los niños jugaban a su alrededor. Aquello, que para algunos era escandaloso y para otros entrañable, se convirtió en tema central de conversación. Pero en las novelas del destino, el amor nunca se deja llevar por la tranquilidad por mucho tiempo. Una tarde, mientras Luisa arreglaba flores en la parte trasera de la florería, una voz que no escuchaba desde hacía tiempo, llegó por el pasillo en forma de advertencia. Ramona, con el ceño fruncido y un sobre blanco entre las manos, entró al local con pasos firmes. No dijo nada, solo extendió el sobre. El remitente era de la capital. Luisa lo abrió con manos temblorosas. Dentro, solo había una hoja impresa con una cita subrayada. Caso no se haya informado, Rómulo Montemayor figura en documentos judiciales como heredero de Elisa Rodríguez, desaparecida en circunstancias dudosas. La investigación continúa abierta. El impacto fue inmediato. El aire en la habitación se volvió denso, como si las paredes se hubieran cerrado sobre ella. El nombre Elisa resonó en su mente como un eco lejano. Lo había escuchado antes, en susurros, en un comentario suelto. Y también, en el archivo del pueblo, aquel día que hojeó el periódico antiguo. La hoja cayó al suelo. Ramona, con mirada dura pero no sin compasión, se acercó. Tú confías demasiado en quien no conoces, Luisa. El amor ciega. Pero el pasado siempre regresa. Luisa no respondió. No podía. Su pecho era una tormenta. Sentía la traición como una aguja fina, imperceptible pero punzante. ¿Por qué Rómulo no le había contado? ¿Por qué esconder un nombre tan importante? Esa noche, no fue a la mansión. Y al día siguiente, tampoco. Rómulo, desconcertado por su ausencia, envió una nota, luego otra. No obtuvo respuesta. Hasta que, al caer el tercer día, decidió ir él mismo a buscarla. La encontró en la florería, rodeada de orquídeas, pero con el rostro apagado. No lo dejó hablar, solo le entregó el sobre con la hoja. Él lo leyó en silencio, luego la miró. Su expresión era serena, pero sus ojos suplicaban ser escuchados. Puedo explicarte, dijo, sin elevar la voz. Pero Luisa no quería explicaciones, quería verdades. Y él, por primera vez, pareció comprenderlo. Le habló de Elisa, de su desaparición, de la sospecha que recayó sobre él, injustamente, de los años en que vivió con esa sombra, sin poder limpiar su nombre, de cómo había llegado a Santa Aurora buscando paz, no amor. No creí que volvería a sentir algo así.
admitió, con una honestidad casi dolorosa. Luisa lo escuchó. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo, y dijo una frase que partió el alma en dos. Yo sí creí. Y se marchó, dejando tras de sí no solo el perfume de las flores, sino la sensación amarga de una herida que no sabía si podría cerrarse. Rómulo se quedó allí, de pie, en medio de la florería, con el corazón entre las manos. El amor que había comenzado con una mirada y se había sellado con un beso, ahora pendía de un hilo invisible. Y el pueblo, siempre atento, percibió el cambio. Porque cuando una flor deja de girar hacia el sol, hasta el jardín lo nota. El polvo flotaba en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Era una tarde silenciosa en Santa Aurora. Y Luisa se encontraba en el desván de la florería, ayudando a su tía Ramona a limpiar cajas viejas que llevaban años olvidadas. Entre manteles bordados, fotografías sepia y candelabros oxidados, apareció un pequeño libro de oraciones con las hojas desgastadas por el uso. Al abrirlo, algo cayó entre sus pies. Un sobre, amarillento, sellado con cera y con su nombre escrito en una caligrafía suave, femenina. La tinta apenas visible decía: «Para mi hija, Luisa». Ramona se detuvo al verla temblar. No dijo nada, pero su mirada hablaba con años de secretos guardados. Luisa rompió el sello con dedos temblorosos. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente guardaba un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Mi querida Luisa, si estás leyendo esto, es porque el destino ha decidido que estás lista para saber la verdad. Tu nacimiento no fue planeado, pero fue amado desde el primer segundo. Tu padre nunca supo que existías. Se llamaba Horacio Montemayor. La carta seguía, cargada de culpa y amor. Él era un hombre de mundo, de familia poderosa, y yo solo una muchacha de pueblo. Tuvimos un amor prohibido, fugaz, y cuando supe que estaba embarazada, desaparecí. No quise que crecieras rodeada de escándalos ni de rechazos. Preferí darte paz. Tú eres una Montemayor, Luisa, y aunque te alejé de ese apellido, nunca dejaste de llevarlo en la sangre. Luisa sintió que el piso se movía. Su respiración se volvió irregular. Montemayor. Como Rómulo. El pensamiento cayó sobre ella como una losa. Podría ser que... Corrió. Salió de la florería sin decir palabra, la carta apretada contra el pecho. Caminó por la playa como si el viento pudiera arrancarle las dudas, como si el mar pudiera lavarle el alma. Esa noche, no pegó los ojos, y a la mañana siguiente, fue directo a la mansión, no a ver a Rómulo, sino a hablar con Jaime. Él la recibió con la misma cordialidad de siempre, pero al verla tan pálida, supo que algo andaba mal. Luisa le mostró la carta sin una sola palabra. Jaime la leyó con atención, y luego suspiró. Señorita, el padre del señor Rómulo se llamaba Álvaro Montemayor. Horacio era su hermano menor. Luisa parpadeó. ¿Está seguro? Clarísimo. Álvaro era el empresario, el poderoso, el que llevaba el apellido como una bandera. Horacio era el rebelde, el artista, el que jamás se casó, pero sí tuvo muchos secretos, entre ellos, tal vez, usted. La esperanza entró por su pecho como aire fresco. Entonces, no lo sabemos. Pero para estar completamente seguros, señorita, deben hacerse una prueba de ADN. Luisa asintió sin decir más, y al caer la tarde, tocó la puerta de la mansión por primera vez en días. Rómulo la vio y no preguntó nada. Ella le entregó la carta. Él la leyó en silencio. Al terminar, levantó la mirada. ¿Quieres saber la verdad? Ella lo miró fijo. Necesito saberla. Entonces, sin más palabras, él tomó su mano. Vamos a buscarla juntos. El laboratorio estaba en el pueblo vecino, lejos de la curiosidad de Santa Aurora. Ni los chismes del mercado ni las miradas desde los balcones alcanzaban ese lugar frío, sin adornos, donde los secretos se revelaban con cifras y ciencia. Luisa y Rómulo llegaron juntos, pero no se tocaron durante el camino. El silencio hablaba por ellos, un silencio lleno de miedo, de amor, de preguntas. El procedimiento fue simple. Un hisopo, una muestra de saliva, unas firmas, y una espera que parecía eterna.
Les dijeron que el resultado estaría listo en 3 días, 72 horas, 4.320 minutos, 1.000.000 de latidos contenidos. Durante esos días, Luisa volvió a la florería. Atendía con normalidad, pero su mente vagaba lejos, como si el alma no le perteneciera al cuerpo. Rómulo no salía de la mansión. Caminaba por los jardines, hablaba poco, dormía menos. Jaime era el único testigo de la ansiedad que lo consumía. Finalmente, el tercer día llegó. El sobre estaba sobre la mesa de la terraza, sellado, cerrado como un cofre con la verdad más temida. Luisa llegó puntual. Rómulo ya estaba ahí, con el rostro pálido pero sereno. ¿Lo lees tú?, preguntó él. Luisa asintió. Abrió el sobre con manos frías. Leyó en silencio. Y después de unos segundos eternos, levantó la vista. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no pudo contener. No somos familia. Rómulo cerró los ojos. Soltó el aire como si llevara días conteniéndolo. Luisa dejó caer el papel. Y luego, sin pensar, corrió hacia él. Se abrazaron como si el mundo volviera a tener sentido. Como si, al fin, pudieran respirar el mismo aire sin culpa. Ese abrazo no solo era alivio, era confirmación. Lo suyo era real. Lo suyo era destino. Santa Aurora volvió a latir al ritmo de 2 corazones que ya no dudaban. Y el mar, ese mar que tantas veces había callado, soltó una ola suave, como si por fin aprobara su historia. La brisa en Santa Aurora parecía distinta, más tibia, más suave, como si el mar, al enterarse de que la sangre no los unía, hubiera respirado aliviado junto con ellos. La villa seguía con su ritmo cotidiano. Los niños corriendo entre los puestos, las mujeres colgando ropa perfumada al sol, los pescadores remendando redes. Pero algo invisible había cambiado. El amor entre Luisa y Rómulo, ahora libre de toda sospecha, comenzaba a tomar forma no como un suspiro contenido, sino como una realidad que nadie podía ya negar. Y sin embargo, cuando el alma se libera del peso de un secreto, a veces lo que emerge no es solo la paz, sino una nueva verdad escondida bajo capas más profundas. Fue Jaime quien, días después de recibir los resultados, se atrevió a hablar. Lo hizo con ese tono cuidadoso que usan los hombres que han visto demasiado. Una mañana, mientras Rómulo revisaba papeles en su despacho, Jaime se acercó con un sobre gastado. «Señor», dijo, mientras lo colocaba con delicadeza sobre la mesa. «Encontré esto entre los papeles del viejo Álvaro. Pertenece a Horacio, su tío». Rómulo levantó la mirada. Era raro que Jaime mostrara interés en cosas personales, pero algo en su expresión lo hizo detenerse. Abrió el sobre. Dentro, una carta escrita a mano. La tinta deslavada. El papel ya frágil. «Álvaro, sabes bien que no quise esta vida de herencias ni negocios. Tú siempre fuiste el fuerte, el elegido. Yo fui el que amó en silencio. No sé cuánto tiempo me queda. Pero si algún día Luisa llega a saber de mí, cuídala. No la dejes sola. Ella es la única buena decisión que tomé. H». Rómulo quedó en silencio. El nombre Luisa, escrito con la misma tinta con que tantos años atrás Horacio había firmado sus cuadros, sus cartas, sus poemas. Esa confirmación, tan directa y a la vez tan íntima, cerraba de manera definitiva o que antes era su suposición. Jaime se aclaró la garganta, como quien no quiere interrumpir, pero no puede quedarse callado. «Ahora sí está todo claro, ¿verdad, señor?» Rómulo asintió. «Sí, Jaime, ya no hay duda alguna». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin miedo. Mientras tanto, en la florería, Luisa colocaba jazmines en un jarrón de cristal. Lo hacía con una ternura especial. Esa mañana no había clientes, y Ramona descansaba en la parte de atrás. El silencio le permitía pensar, soñar. Acariciaba los pétalos con la misma delicadeza con la que recordaba las palabras de Rómulo cuando le susurró, después de la prueba: «Ahora no tenemos excusas para no amarnos». Pero lo que Luisa no sabía aún era que su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. Esa misma tarde, mientras cerraba la tienda, Lucas, el examor que había vuelto, el hombre que casi la pierde para siempre,
Apareció nuevamente. No con intenciones románticas, ni siquiera con reproches. Esta vez, traía algo distinto en la mirada, algo parecido a culpa. «Necesito hablar contigo», dijo, con la voz rasposa. Luisa lo observó en silencio. Ya no sentía por él lo que alguna vez sintió. Pero le debía respeto. Caminaron hasta el malecón. El viento era más fuerte que otras veces. El cielo se llenaba de nubes. La tormenta se anunciaba. «Encontré un documento», empezó él. «Era de mi madre. Viejo, escondido entre cosas del pasado. Parece que también tenemos sangre Montemayor». Luisa lo miró, incrédula. «¿Qué estás diciendo? ¿Que Horacio también fue mi padre?» El corazón de Luisa se detuvo por un segundo. Una nueva verdad se abría ante ella como un abismo. «Lucas, ¿su medio hermano?» «No te preocupes», dijo él rápidamente, al notar su gesto. «No tiene nada que ver contigo. Yo no sabía. Solo quería decírtelo, para que tú y él supieran». Ella asintió lentamente. El viento despeinaba su cabello. Una nueva pieza encajaba en el rompecabezas. Rómulo no era su hermano. Pero Lucas sí era hijo del mismo hombre que la engendró. Y así, la revelación final se mostraba sin máscaras. Lucas y Rómulo eran medio hermanos. El destino, caprichoso como siempre, había cruzado sus vidas mucho antes de que ellos lo supieran. Y sin embargo, ahí estaban. Cada uno con su propio camino. Cada uno con su propio amor. Esa noche, cuando Luisa llegó a la mansión, encontró a Rómulo en la terraza, mirando el mar. No dijo nada. Solo se acercó. Y él, como si la hubiera estado esperando desde siempre, le tendió la mano. «Ahora lo sabemos todo», dijo, con voz baja. «Sí», respondió ella. «Y aún así, aquí estamos». Y se abrazaron, no por necesidad, sino por elección. Porque el amor verdadero no necesita certezas para florecer. Solo necesita dos almas dispuestas a caminar juntas, aun cuando el mundo tiemble bajo sus pies. La villa de Santa Aurora amaneció envuelta en una niebla densa, que parecía haber salido del mismo aliento del mar. Las gaviotas no cantaron como de costumbre, y los pescadores retrasaron su salida por temor al oleaje. Era como si la naturaleza supiera que esa jornada no traería calma, sino una sacudida que haría temblar más que la tierra bajo los pies. El alma. Luisa y Rómulo habían encontrado finalmente un remanso, una verdad sin manchas entre ellos. Pero como todo en la vida, y más aún en los amores nacidos en tierra de novela, la paz es apenas un suspiro antes del vendaval. Y ese vendaval no vendría del cielo, sino de un corazón herido, el de Lucas. Desde la revelación de su parentesco con Horacio Montemayor, Lucas no había podido encontrar su lugar. Había aceptado la verdad con la dignidad de un hombre maduro, pero en lo más profundo, esa revelación le había arrebatado todo, su historia, su identidad o peor de todo, Luisa. Durante días se mantuvo alejado. Vagava pela praia, evitava os olhares e respondia com monossílabos. Mas o silêncio, como uma panela de pressão esquecida no fogo, estaba prestes a explodir. El momento llegó durante una tarde nublada. Cuando Rómulo bajó al pueblo a reunirse con el alcalde por un tema de inversión en una escuela local. Luisa lo acompañaba, tranquila, tomada de su brazo. Caminaban por la plaza principal, cuando Lucas apareció al final del corredor, con el rostro enrojecido y la rabia en el cuerpo. Se detuvo frente a ellos. Sus ojos iban de Rómulo a Luisa, como si buscara algo que justificara lo que estaba a punto de hacer. «Así que ya no les basta con la sangre», dijo con voz ronca. «Ahora también quieren el pueblo». Luisa frunció el ceño. Rómulo no respondió. La gente comenzó a mirar, detenida en los portales, en las ventanas, en los pasillos. Santa Aurora entera contuvo el aliento. «Yo también soy Montemayor», continuó Lucas más alto. «Pero a mí, nadie me heredó mansiones, ni apellidos. A mí me dejaron con las redes y las manos llenas de sal». Rómulo dio un paso adelante, sin agresividad. «No vine a quitarte nada, Lucas». «No me digas cómo sentirme», gritó Lucas. «Tú me quitaste todo». El golpe vino sin aviso, un puño cerrado, directo al rostro de Rómulo, que cayó hacia atrás con el impacto. Luisa gritó. Jaime, que observaba desde un costado, corrió a ayudarlo. Pero Rómulo se levantó por sí mismo. No devolvió el golpe. No se defendió.
Solo miró a Lucas con los ojos firmes, sin rencor. No voy a pelear contigo. Claro que no, escupió Lucas. Porque tú ya ganaste. Luisa se acercó. Su voz fue un susurro, pero todos la escucharon. Nadie ha ganado aquí, Lucas. Esto no era una competencia. Tú elegiste irte, yo elegí quedarme. Lucas la miró, y en sus ojos ya no había rabia, sino algo peor. Derrota. Sabía que había perdido a Luisa desde mucho antes de conocer a Rómulo. Desde que no supo esperar. Desde que no supo quedarse. Sin más palabras, se marchó. La multitud empezó a dispersarse en silencio. No hubo comentarios, solo susurros, y una nueva certeza. Los Montemayor habían vuelto. Pero no como conquistadores, sino como parte del pueblo. Esa noche, Rómulo no quiso hielo ni analgésicos. El golpe no le dolía tanto como la tristeza de ver a un hombre roto. Luisa curó su ceja abierta con un paño tibio y manos suaves. Sentados frente al fuego, en la sala principal de la mansión, no hablaron de lo ocurrido. No hacía falta, pero antes de irse a dormir, ella se detuvo en el marco de la puerta y lo miró. ¿Tú sabías que él también era hijo de Horacio? Rómulo negó con la cabeza. No. Pero ahora lo entiendo todo. Ella asintió. ¿Y qué vas a hacer? Lo que se debe hacer con la familia, respondió él. Buscarla, y no soltarla. Esa respuesta quedó resonando en la mente de Luisa toda la noche. Porque tal vez el destino les había dado no solo un amor, sino también una misión. Reparar lo que los Montemayor rompieron durante décadas. Y quizás, solo quizás, Santa Aurora no volvería a ser la misma. El cielo de Santa Aurora se vestía con los últimos tonos dorados de la tarde. Las olas besaban la orilla con una cadencia serena, como si el mar mismo respirara junto al pueblo después de tantas tempestades. Había una calma distinta en el ambiente, no una de silencio, sino una de expectativa. Después del enfrentamiento con Lucas, después de todas las verdades reveladas, Rómulo había comprendido algo que antes no quería aceptar. El amor no era solo un sentimiento, era una decisión, una promesa silenciosa. Y él estaba listo para hacerla. Durante días preparó cada detalle sin que Luisa sospechara. No quería hacerlo en la mansión, ni frente al pueblo, ni en una cena elegante. Quería que fuera en el único lugar donde realmente podían ser ellos mismos. La playa donde todo había comenzado. El mismo sitio donde la había visto por primera vez, recogiendo conchas con las manos descalzas. Donde el silencio entre ellos era música. Donde un atardecer había sellado su primer beso. Esa tarde, cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, Rómulo le pidió que lo acompañara. No explicó a dónde ni para qué. Luisa, acostumbrada ya a su forma de decir sin decir, asintió con una sonrisa tenue. Cruzaron la villa caminando. Nadie los detuvo. La gente los miraba con respeto, con algo de admiración, quizás con esperanza. Habían sido testigos de una historia que muchos creían imposible. Y ahora eran parte de su final, o de su comienzo. Cuando llegaron a la playa, la marea estaba baja. El viento era suave y el cielo parecía pintado con pinceladas de coral y lavanda. Sobre la arena, había una alfombra de pétalos blancos que formaban un camino hacia una pequeña fogata encendida. Alrededor, conchas recogidas del mismo mar que los unió decoraban el espacio con naturalidad. Luisa se detuvo. Su respiración se volvió temblorosa. Nunca había visto algo tan sencillo y tan perfecto al mismo tiempo. Rómulo no le dijo nada al principio. Caminó con ella hasta el centro del círculo de fuego y pétalos. Y ahí, al pie de las olas, se volvió hacia ella. Sus ojos no temblaban. Su voz, tampoco. No tengo anillo de diamantes, Luisa. No tengo una promesa escrita con palabras rimbombantes. Solo tengo este momento, y todo lo que soy. Ella no dijo nada. Solo lo miraba con los ojos abiertos de par en par, como si temiera que aquello fuera un sueño. Rómulo se agachó lentamente, sin solemnidad excesiva, con humildad, con amor. ¿Te casarías conmigo? El silencio que siguió no fue de duda, fue de emoción.
Luisa sintió el corazón estallar en 1000 direcciones. Recordó cada paso de su historia, cada flor entregada, cada noche de estrellas, cada lágrima, cada suspiro, cada vez que pensó que no era posible, y sin embargo, ahí estaba. Se inclinó hacia él. No habló. Solo lo besó. Un beso largo, sereno, profundo, de esos que no buscan testigos, que no necesitan aprobación, que solo son. Cuando se separaron, susurró al oído. Sí, me caso contigo. Las olas se elevaron un poco más, como si aplaudieran. Las gaviotas sobrevolaron sus cabezas. El fuego titiló. Y el cielo, como si entendiera la magnitud del momento, se encendió en colores que solo se ven una vez en la vida. Pasaron horas ahí, sentados sobre la arena, compartiendo fruta, vino y caricias. Sin prisa, sin más palabras que las necesarias, Luisa descansó la cabeza sobre el hombro de Rómulo y susurró algo que él nunca olvidaría. Prométeme que siempre regresaremos a este lugar, aunque sea solo para recordar lo que somos. Rómulo besó su frente. Lo prometo, porque tú eres mi hogar, y el mar, nuestro testigo. Esa noche, Santa Aurora durmió con el corazón lleno, porque aunque nadie lo supiera, en la playa donde empezó el amor más improbable de todos, acababa de sellarse una promesa para toda la vida. La noticia cayó sobre Santa Aurora como una lluvia de estrellas, suave, luminosa y mágica. Luisa y Rómulo se casarían. No en secreto, no en la ciudad, no entre paredes frías de concreto y lujo, sino frente al mar, rodeados de la gente que los había visto transformarse, llorar, luchar y, al fin, elegir amarse sin reservas. Desde el primer día, el pueblo entero se volcó en los preparativos. No porque se tratara de un millonario, sino porque Luisa era de ellos, la florista que endulzaba las mañanas con aroma a jazmín. La muchacha que había sufrido en silencio, y que ahora caminaba con la mirada firme, como quien por fin había encontrado su lugar en el mundo. Las mujeres más grandes tejieron coronas de flores para adornar los caminos. Los hombres ayudaron a montar un altar sencillo hecho con madera blanca, decorado con redes de pesca y conchas recogidas por los niños. Nadie cobró nada. Nadie pidió explicaciones. Solo querían que ese amor, improbable y bendito, tuviera la ceremonia que merecía. Luisa, por su parte, no quería un vestido nuevo. Rechazó todas las ofertas de diseñadores que Rómulo, en un intento desesperado de mimarla, había intentado contactar. No. Ella eligió el vestido de su tía Ramona, guardado durante décadas en un baúl forrado de lavanda seca. Era de lino suave, bordado a mano, con encaje en los puños y una caída ligera que parecía flotar al caminar. La primera vez que se lo probó, frente al espejo, sola en su cuarto, se quedó en silencio. No necesitaba más. El vestido le hablaba de raíces, de mujeres fuertes, de promesas no dichas. Y mientras se acomodaba una flor blanca detrás de la oreja, pensó en su madre, en la carta, en el amor que no pudo ser, pero que ahora, a través de ella, florecía. Rómulo, en cambio, rompió con toda formalidad. Vestía una camisa blanca de manta, abierta en el cuello, con pantalones de lino claros y los pies descalzos, el pelo revuelto por el viento, y el corazón latiendo con una fuerza que no había sentido desde niño. No llevaba reloj, ni anillo previo. Solo el colgante de concha que una vez regaló a Luisa, ahora guardado en su bolsillo, como amuleto de todo lo que habían vivido. La boda fue al atardecer. El mar estaba tranquilo, pintado de naranja y cobre. Las gaviotas sobrevolaban en círculos, como si supieran lo que estaba por pasar. Una brisa dulce se colaba entre los invitados, mezclando el perfume de las flores con el salitre del océano. Luisa caminó hacia el altar por un sendero de pétalos, tomada del brazo de Ramona. No había música grabada, ni violines, solo una guitarra suave tocada por el hijo del panadero, y el murmullo del mar. Su vestido se movía como una ola, y sus ojos no se desviaban de los de Rómulo, que la esperaba de pie, en silencio, con los ojos húmedos. Cuando llegó frente a él, nadie habló. Por un instante, el tiempo se detuvo. No hubo necesidad de un juez, ni de discursos largos. Solo un hombre y una mujer mirándose, con todo lo vivido detrás y todo lo prometido delante. Fue Rómulo quien rompió el silencio. No tengo las palabras exactas, dijo.
Pero sí tengo esto. La certeza de que mi vida comienza y termina contigo. Luisa no respondió con palabras. Solo asintió, mientras una lágrima corría por su mejilla. No de tristeza, sino de plenitud. Las manos se encontraron. Las promesas se dijeron con la mirada. Ramona, desde un costado, limpió una lágrima con disimulo. Y entonces, al mismo tiempo que el sol tocaba el horizonte, Rómulo besó a Luisa, no con urgencia, sino con esa lentitud que solo los amores verdaderos conocen. Un beso bendecido por la tierra, por el mar, y por todos los corazones que ese día latieron al mismo compás. La villa estalló en aplausos. Los niños corrieron con cintas de colores. El panadero repartió pasteles de guayaba. Los pescadores abrieron botellas de mezcal que habían guardado por generaciones. Hubo música, hubo baile, hubo risas. Y aunque no hubo lujos, esa fue, sin duda, la boda más hermosa que Santa Aurora había visto en su historia. Esa noche, cuando la fiesta terminó, Luisa y Rómulo caminaron solos hasta la orilla del mar. Se sentaron en la arena, tomados de la mano, mirando el cielo lleno de estrellas. Luisa se recostó sobre su pecho. ¿Crees que esto sea un sueño? Si lo es, respondió él. No quiero despertar jamás. El mar susurró su bendición en cada ola. Y la luna, silenciosa testigo, brilló con fuerza para iluminar el inicio de una nueva vida. La de Luisa Montemayor, la florista que dejó de estar sola. Y la de Rómulo, el hombre que lo tuvo todo, hasta que la encontró a ella. Después de la boda, Santa Aurora pareció quedarse flotando en una burbuja de alegría, como si el tiempo hubiera bajado el ritmo para saborear cada instante. La villa entera comentaba, recordaba, suspiraba. Las vecinas revivían el vestido de Luisa una y otra vez. Los pescadores hablaban del discurso silencioso de Rómulo con respeto. Los niños jugaban a casarse en la plaza, imitando la caminata de la novia descalza. Pero mientras el pueblo seguía celebrando, Luisa y Rómulo ya miraban hacia otro horizonte. Un nuevo capítulo. Un viaje. La luna de miel. Rómulo, sin anunciarlo con grandes palabras, había preparado todo en secreto. Un destino que no fuera obvio, que no estuviera marcado por el lujo vacío, ni por las vitrinas del mundo superficial que alguna vez habitó. Quería algo que los envolviera en historia, en belleza, en silencio. Eligió Grecia, Santorini. Una isla donde las casas se derraman por las laderas blancas como espuma, donde el cielo parece más cerca y el mar se tiñe de azul profundo como los ojos de un amor sin dudas. Cuando Luisa vio por primera vez la caldera desde el avión, apretó la mano de Rómulo sin decir nada. Nunca había salido del país. Nunca imaginó que vería el otro lado del océano. Pero tampoco se sentía extranjera. Tal vez porque, al mirar por la ventana, comprendió que la belleza verdadera no tiene pasaporte, y que el amor, si es real, convierte cualquier lugar en casa. La villa donde se hospedaron estaba construida sobre una colina, con muros encalados y ventanas de madera azul. No había lujos excesivos, solo silencio, flores frescas en cada rincón, y una vista que cortaba el aliento. Despertaban con el canto de las campanas lejanas, desayunaban bajo la sombra de una bugambilia, y pasaban las tardes caminando por callejones estrechos, donde los gatos dormían al sol. Rómulo había dejado su celular apagado. Jaime, fiel y sabio, se había encargado de toda la logística. No había agendas, ni reuniones, ni correos que responder. Solo estaban ellos. Dos almas que, después de tanta espera, se habían encontrado sin miedo. Luisa, libre de la rutina, se redescubría a sí misma. Ya no era solo la florista de Santa Aurora. Tampoco la mujer que lloró en silencio, ni la joven que temía soñar. Era ahora una esposa, una viajera, una mujer amada sin medida. Caminaba por los mercados griegos con los pies descalzos y los brazos llenos de aceitunas, telas, dulces de miel. Ría con facilidad. Miraba con hambre de vida, y cada noche, al volver al alojamiento, se desvestía de miedos y se entregaba a un amor que no necesitaba promesas. Solo piel, ternura, confianza. Una tarde, sentados en un café frente al mar Egeo, Rómulo tomó su mano con firmeza y habló, no con solemnidad, sino con amor llano.
Nunca supe qué era vivir hasta que te conocí. Antes respiraba, comía, dormía, pero no vivía. Ahora, cada momento contigo es como si el tiempo tuviera sentido. Luisa, sin responder con palabras, apoyó su cabeza en su hombro. El sol se hundía lentamente frente a ellos. El aire olía a sal y limón. Esa noche, caminaron hasta un mirador de piedra. Desde ahí, las luces de la isla titilaban como estrellas atrapadas en tierra. No dijeron nada. Se sentaron en silencio, compartiendo un vino dulce, una manta, y un cielo que parecía inventado solo para ellos. No había orquesta. No había testigos. Solo el sonido del mar, que a lo lejos murmuraba historias que no necesitaban ser entendidas. Pasaron los días entre ruinas antiguas, playas escondidas, y desayunos largos. Rómulo escribió poemas que nunca mostró a nadie. Luisa dibujó flores que no existen en ninguna parte del mundo. Juntos, tejieron recuerdos como quien borda un edredón para los inviernos por venir. Y aunque sabían que pronto volverían a casa, a Santa Aurora, al ritmo de siempre, también sabían que algo en ellos había cambiado para siempre. Porque la luna de miel no fue una escapada. Fue una afirmación. El mundo es grande, sí. Pero el amor que llevaban dentro era más. El avión aterrizó con suavidad, como si supiera que no debía interrumpir la paz que Luisa y Rómulo traían consigo. El regreso a casa no fue una vuelta al pasado, sino un paso firme hacia el futuro. Santa Aurora, con sus calles adoquinadas, sus techos rojos y su aroma a pan dulce recién horneado, los recibió como se recibe a los hijos que, después de cruzar el mundo, regresan con el corazón lleno. Las noticias de su luna de miel ya se habían esparcido por toda la villa, como era costumbre. La señora Carmela, que vendía empanadas frente a Igreja, aseguraba que Rómulo había comprado una isla entera para Luisa. Otros decían que la pareja se había casado de nuevo en una ceremonia griega secreta. Y aunque nada de eso era verdad, tampoco importaba. Porque lo único cierto era que el amor había madurado. Ya no era un suspiro entre dos mundos distintos. Era raíz. Jaime los esperaba en la entrada de la mansión con una sonrisa discreta, como quien ha cuidado de algo muy valioso en ausencia de sus dueños. Les entregó las llaves como si entregara una antorcha encendida. Rómulo le palmeó el hombro en silencio. Luisa le ofreció un abrazo que él aceptó con la torpeza de quien no sabe bien cómo recibir ternura. En los días siguientes, todo comenzó a transformarse. La mansión dejó de parecer un monumento al aislamiento y se convirtió en un hogar. Las ventanas, antes siempre cerradas, ahora estaban abiertas, dejando entrar el aroma del mar y las risas que salían desde la cocina. Luisa trajo flores a cada rincón. No arreglos sofisticados, sino ramos silvestres, como los que preparaba en la florería. Bugambilias, margaritas, jazmines, lavanda. El jardín trasero fue convertido en un invernadero abierto, donde Luisa enseñaba a niños del pueblo a plantar sus propias flores. Rómulo mandó construir bancas de madera tallada y colgó luces tenues entre los árboles, creando un rincón de magia donde, cada tarde, los vecinos se reunían para compartir pan, historias y canciones. Rómulo también había cambiado. Volvió a escribir. No discursos ni contratos. Escribía cartas, poemas, notas que dejaba escondidas entre los libros de Luisa, en la cocina, dentro de su bolso. Frases como: «Hoy pensé en ti al ver cómo las olas se detenían justo antes de tocar la arena», o «Gracias por enseñarme a mirar el mundo con los ojos abiertos». No necesitaba hablar mucho. Él era de silencios, y ella sabía leerlos todos. Santa Aurora, que durante tanto tiempo fue solo un refugio, ahora era un proyecto compartido. La escuela del pueblo fue renovada con fondos que Rómulo donó sin poner su nombre en ninguna placa. La florería, que había cerrado por un tiempo, reabrió como un taller artístico para mujeres, donde Luisa compartía su amor por las plantas, el diseño y la calma. Incluso Ramona, escéptica hasta el último segundo, comenzó a soltar las riendas. Una tarde, durante una comida en la terraza, observó a Rómulo cortar cebollas con torpeza, y dijo en voz baja, pero sin rastro de ironía: «Pues sí, le quitaste lo solitaria, y hasta lo mimado». Luisa rió con los ojos cerrados, y Rómulo, en lugar de molestarse, le guiñó un ojo. Así pasaron los meses. Las estaciones cambiaron, pero el amor no. El viento trajo lluvias, y el jardín floreció aún más. Las gaviotas regresaron cada primavera.
Los barcos iban y venían del puerto, pero la mirada de Luisa y Rómulo siempre se encontraba al final del día, como si todo lo demás pudiera desvanecerse menos ese instante. Una noche, cuando el cielo estaba claro y la luna colgaba inmensa sobre el mar, Luisa y Rómulo caminaron hasta la playa, como en aquella noche lejana donde se dieron su primer beso. Se sentaron en la arena, con los pies desnudos, las manos entrelazadas y el corazón en calma. ¿Volverías a elegir Santa Aurora?, preguntó ella, casi en un susurro. Si eso significa volver a encontrarte, lo haría 1000 veces, respondió él. No hubo música, ni testigos, ni palabras grandilocuentes. Solo el mar y la luna. Solo ellos. Y esa noche, cuando regresaron a casa, supieron que el amor no era solo lo que habían vivido. Era lo que seguirían construyendo. Día tras día, gesto tras gesto, silencio tras silencio. Para siempre. En Santa Aurora. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.